Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día vamos a hacer otro unboxing sin libreto. Quiere decir que quiero agradecer a los amigos de Xiaomi que me mandaron el Redmi 10 para que lo pudiera revisar. Pero hoy día vamos a hacer la primera apertura para ver qué viene en la cajita y ver mis primeras impresiones, ¿verdad? Bastante cortito, bastante conciso. Déjenme decirle que hoy día el precio de este Xiaomi está a 159.000 pesos, así que pongamos siempre eso en perspectiva, porque con ese nivel de precio uno a veces cree que no puede esperar mucho, pero puede ser que esto no sorprenda. Tiene además una batería de 5000 miliamperios, lo cual es bastante interesante. Y la cajita también dice aquí que es fácil acceso a todas las aplicaciones de Google que uno más ocupa. Así que un mensajito y ya saben para qué otra empresa. Powered by Xiaomi, una cajita especial. Aprovechen que estamos en Navidad porque los precios generalmente supuestamente bajan en esta fecha. Una llavecita para la bandeja SIM, papelería de rigor, garantía, información de seguridad y guía rápida de inicio. Para que ustedes sepan, este teléfono ya me lo pasaron abierto, así que ya ha sido profanado anteriormente por alguien más, pero de todas formas no deja de ser. Además, como les decía, tiene una cámara principal con este módulo de cámara bastante característico de Xiaomi de 50 megapíxeles, un gran angular de 8, uno de profundidad de 2 y un macro de 2 también. O sea, tiene un sistema de 4 cámaras y un flash incorporado. Viene con un cablecito además USB-C a USB-A, como lo podemos ver aquí. Perfecto. Y su cargador de carga rápida, que en esta ocasión es de, vamos a sacar este papelito, adiós papelito, que es de 18 watts. A pesar que aquí dice 20 watts. Pero este carga en 18 watts. Esa sería su carga rápida. Además lo pueden encontrar por lo menos en Chile en dos maravillosos sabores, o tres creo. Está en azul, en negro y en Pebble Whites. Y en este caso nos mandan el negro para la revisión. Y además tiene sensor infrarrojo, lo cual es bastante común dentro de los Xiaomi. Y como les dije, o lo han visto en los videos anteriores, ese lector infrarrojo funciona perfectamente para poder tener un control remoto en el teléfono. Tiene, para mi sorpresa, parlantes estéreo, arriba y abajo. Tiene además también la conexión audio jack para los que les gusta tener el audífono, una conexión USB tipo C, por supuesto, memoria interna de 64 GB y además cuenta con un doble SIM para los que quieren o tienen una doble tarjeta celular. Y además cuenta con expansión de memoria micro SD. Genial. Lector de huella aquí en el lateral. Lo vamos a encender. Vamos a ver qué tan bien se ve su pantalla. Y por supuesto tiene conexión 4G, 4 GB de RAM y pantalla IPS de 6,5 pulgadas. Sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5. Creo que trae NFC y los colores, como les decía, vienen Pebble White, Carbon Gray, que vendría siendo este, y Sea Blue, que es uno azulito bien bonito. Lástima que no me tocó ese a mí. Por supuesto, la presentación del sistema operativo o la capa de personalización. Pero en términos generales me gusta bastante cómo se ve. Si vamos a hablar un poquito de la apariencia y del diseño, creo que una vez más los teléfonos ya están empezando a tener características bastante reconocibles. Aquí tenemos el módulo de la cámara que es bastante reconocible. Xiaomi, especialmente en su submarca Redmi. Un vidrio plano, por supuesto, un marco que parece ser de metal, una parte trasera que parece ser de plástico, que puede que tenga o no tenga repulsión para las huellas digitales que a nosotros tanto nos molesta, pero por supuesto Xiaomi tuvo la amabilidad de traer una carcasa para todos aquellos que quieran. Además viene con una pantalla que es Full HD de 90 Hz. Y una vez más, pongamos todo esto en contexto con el precio que tiene actualmente este teléfono. Está bajo los 200.000 pesos chilenos, o sea, algo así como $250, si es que no me equivoco. Y con eso creo que entrega bastante más de lo que las competencias podría llegar a obtener. Y además tenemos una cámara frontal que no tengo la menor idea de cuánto es, pero creo que mínimo debe tener 16 megapíxeles. Por supuesto, la capacidad de inteligencia artificial, lente principal, sensores, 2 megapíxeles. Dice ser un celular gamer, pero trae un procesador MediaTek Helio G88, lo cual debería ser suficientemente bueno para poder jugar cualquier juego, y una GPU Mail G55 también de MediaTek. 4 GB de memoria RAM, 64 GB o 128 GB de almacenamiento interno, que lo vamos a revisar al tiro aquí. La pantalla, sí, está bien, brilla lo suficiente. La capa de personalización MUI por lo general
trae muchas aplicaciones precargadas. Esperamos que este no sea el caso, pero me gusta mucho cómo se ve y cómo al final se pueden reorganizar las aplicaciones que vienen incluso por comunicación, entretenimiento, fotografía, herramientas, noticias, compras, y también las puedes ordenar por color. Fondo automático, oscuro, gracias, y barra de desplazamiento original. Bueno, vamos a tener la revisión completa, y si no se han suscrito a mi canal, por favor los invito a suscribirse, poderme ayudar a llegar a los 10.000 suscriptores, ojalá de aquí a fin de año, lo cual queda bastante poquito, para poder hacer más videos como estos y mejores. Síganme en redes sociales, principalmente Instagram, Twitter y LinkedIn. Y ya saben, si les gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si van a salir, usen mascarillas, lea un libro, vacúnese y nos vemos en el próximo video.